Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, hoy vamos a ver el resumen de Aprende en Casa 3 Matemáticas, segundo grado de secundaria, del 10 al 14 de mayo. 4 días de la semana estuvimos trabajando la proporcionalidad inversa. Vamos a recordar que la proporcionalidad inversa es aquella donde dos variables, que le voy a llamar en este caso X y Y, son inversamente proporcionales si su producto es constante. Es decir, la multiplicación de X por Y siempre nos da un número constante, que es la constante de proporcionalidad. Y la magnitud de una variable de proporcionalidad inversa disminuirá proporcionalmente si la otra variable aumenta. Quiere decir que mientras aumenta una variable, la otra disminuye. Y lo podemos ver que cuando lo graficamos, pues nos hace este tipo de curva que la conocemos como una hipérbola equilátera. Vemos como al ir aumentando el valor del eje de las X, el valor del eje de las Y se va disminuyendo. Y al revés, cuando va aumentando en Y, va disminuyendo en X. Vamos a ver diferentes ejemplos sobre la proporcionalidad inversa, que fue lo que estuvimos viendo esta semana. Empezamos con un ejemplo de física. Pues la manera en que distinguimos los colores está relacionada con la proporcionalidad inversa, porque se tratan de ondas electromagnéticas, las cuales tienen una amplitud, una longitud de onda y una frecuencia. La frecuencia lo vamos a entender como el número de ondas completas que pasan por un punto dado del espacio en un segundo. Y se van a medir en hertz, que simboliza como Hz, y también lo vamos a escribir como 1 sobre S porque tiene relación con los segundos, o segundos a la menos 1. Y la longitud de onda, que va a ser la letra lambda, y la frecuencia, que vamos a llamar f, son inversamente proporcionales. Es decir, mientras más corta sea la longitud de onda de una radiación electromagnética, más alta será la frecuencia y viceversa. Entonces, a menor longitud, mayor frecuencia. Y esta relación entonces es una relación de proporcionalidad inversa que va a estar dada por esta expresión que es velocidad es igual a lambda por la frecuencia. En este caso, como hablamos de ondas electromagnéticas que están relacionadas con los colores, pues tienen una velocidad aproximada a la velocidad de la luz, y entonces en lugar de llamarla a la velocidad como v, le vamos a llamar c, que es la velocidad de la luz, y así la denotamos con la letra c. Entonces, pues la letra griega, como dijimos, lambda, representa la longitud de onda, se mide en metros, la frecuencia, que representada por la letra F, que sería hertz, y como dijimos, pues el valor de estas dos magnitudes es un valor constante, el producto de estas dos, y en este caso es la letra C, que es la velocidad de la luz, que es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. De tal forma que llegamos a esta expresión, si despejamos lambda, tenemos que lambda es igual a C sobre F, es decir, la longitud de onda es igual a la velocidad de la onda entre la frecuencia. Y aquí podemos entenderlo con un diagrama. Vemos cómo aquí están las ondas. La longitud de onda es justo de una cresta a otra. La parte más alta de la onda se llama cresta y la parte más baja se llama valle. Entonces, de una cresta a la siguiente, esa es la longitud de onda. Vemos que es la velocidad de propagación. Y aquí vemos una longitud de onda más pequeña. Y lo que decíamos, a menor longitud, más alta la frecuencia. A mayor longitud, más baja la frecuencia. Pues vamos a verlo entonces ya con un problema. Entonces, pues conocemos el valor de la frecuencia, que es 1.5 por 10 a la 14, 1 sobre segundo. Y también sabemos que la velocidad de onda, pues como dijimos que es la velocidad de la luz, sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y nos interesa saber cuál es la longitud de onda. Por lo tanto, pues tenemos la fórmula que es lambda es igual a c sobre f. Conocemos c, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Conocemos f, que es 1.5 por 10 a la 14, 1 sobre segundo. Y aquí simplemente entonces vamos a dividir primero los decimales, los números enteros, 3 entre 1.5 que nos da 2. Ahora, esta es un cociente de potencias con la misma base, por lo tanto solo resto los exponentes y me queda por 10 a la menos 6, 8 menos 14 menos 6, y metros sobre segundo sobre 1 sobre segundo, los segundos se eliminan y me queda solamente metros. Sabemos que la longitud se mide en metros. Y me queda 2 por 10 a la menos 6 metros. Recordemos que toda potencia negativa es un número
muy pequeño. Entonces este es un número muy pequeño. 2 por 10 a la menos 6 metros. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que el precio de un producto se reduce proporcionalmente conforme se incrementa su producción, es decir, en medida en que yo produzco más, su precio de producción va disminuyendo ese costo. Entonces nos dicen, ¿cuánto costará un circuito eléctrico al producir 15,000 piezas si su costo unitario es de 600 pesos cuando se producen 10,000 unidades? ¿Cuántas piezas deberán producirse para que el precio por circuito eléctrico sea de 350 pesos? Y ¿será posible ofrecer un circuito eléctrico con valor unitario menor a 120 pesos si la capacidad máxima de producción de la fábrica es de 50,000 circuitos eléctricos? Entonces, pues vamos a ver lo siguiente. Estamos viendo que en cuanto más producción, menor costo. Por lo tanto, es una proporcionalidad inversa y llegamos a que K es igual a XY. Es decir, X le voy a llamar a la producción de circuitos y a Y el costo. Entonces, tenemos esta primera relación que sería 10,000 por 600 nos da 6 millones y ese sería mi constante de proporcionalidad. Por lo tanto, para encontrar los otros datos, pues tengo que despejar ya sea X o Y, en este caso, el costo que es Y, entonces Y es igual a K sobre X, K siempre va a ser el mismo que 6 millones y X ahora serían 15,000, producir 15,000 circuitos y eso nos da 400. Por lo tanto, cuando yo produzco 15,000, el costo es de 400 pesos por cada pieza. Ahora, ¿cuánto tengo que producir para que cueste 350? Pues lo que voy a buscar es X, por lo tanto despejo X de esta ecuación y tengo que es igual a K sobre Y. K sabemos que es 6 millones, Y son los 350 pesos y tendría yo que estar produciendo 17,142,85. Prácticamente serían 17,143 piezas porque no puedo tener medias piezas. Y por último, podemos dar un costo menor a 120 pesos, pues vamos a ver cuánto se produce con 50,000, que es lo máximo que produce la fábrica. Entonces vamos a despejar Y, que es K sobre X, 6 millones sobre 50,000 piezas, y esto nos da 120 pesos. Es decir, el costo más bajo que puedo dar es de 120 cuando produzco 50,000. No podríamos dar un precio más bajo de 120 porque la capacidad de la fábrica solo es de 50,000 piezas. Y entonces vemos como a mayor número de piezas, menor costo. Vamos a ver también este otro ejemplo que es que tenemos un equipo de carreras de la Fórmula 1 y hay 15 mecánicos que son capaces de hacer la revisión completa de uno de sus coches en 800 segundos. ¿Cuántos minutos tardarán 6 mecánicos en hacer el mismo trabajo? Eso también es una proporcionalidad inversa porque a más mecánicos, menor tiempo. Menos mecánicos, más tiempo. Entonces, pues usamos la fórmula de K es igual a X por Y. X es el número de mecánicos, Y es el tiempo. Y entonces, con esta primera relación vamos a encontrar nuestra constante de proporcionalidad, que sería que K vale 15, Y vale 800 y esto nos da 12,000. Y ese es el valor de K. Por lo tanto, para encontrar el tiempo con 6 mecánicos, pues despejamos Y, que es tiempo, y nos queda que K sobre X es igual a Y, por lo tanto K, que vale 12,000 entre 6 mecánicos son 2,000 segundos. Y vemos cómo si se reducen el número de mecánicos, se aumenta el número de segundos a 2,000 segundos. Y por último, el día viernes en la semana estuvimos hablando sobre los polígonos. Vamos a recordar algunas características que ya habíamos visto anteriormente. La palabra polígono pues deriva del griego, donde es polu muchos y gono ángulo, es decir, muchos ángulos, aunque pues hoy en día los polígonos los entendemos más por su número de lados. En específico, sabemos que un polígono entonces es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierra una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos que se intersectan se llaman vértices. Entonces, cada uno de estos se llama lado. Los vértices son la unión de estos segmentos, de estos lados. Tenemos los ángulos internos, que son estos de aquí, y los externos es cuando prolongo uno de los lados y se forma aquí un ángulo externo.
Tenemos dos tipos de polígonos, los polígonos regulares, que son aquellos cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí, todos tienen, aquí todos sus lados miden lo mismo y sus ángulos internos, y los irregulares que pues no cuenta con esta característica de los regulares, es todo aquel que no es regular, es decir, sus lados pueden medir de tamaños distintos y sus ángulos internos igual. También tenemos otra clasificación que son polígonos irregulares convexos, cuando alguno de sus ángulos internos miden máximo 180 grados y todas sus diagonales pasan por el interior del polígono. Y el irregular cóncavo, que alguno de sus ángulos interiores miden más de 180 grados, por lo tanto, algunos de sus diagonales están en el exterior del polígono. Recordemos que la diagonal es aquella línea que va de un vértice al resto de los vértices. Entonces, por ejemplo, si trazo una línea de aquí a este otro punto, pues vemos cómo la diagonal queda fuera del polígono. Tenemos tres tipos de ángulos. Tenemos el ángulo interno, que es el que está formado por dos lados consecutivos que comparte un vértice y se encuentra en el interior del polígono. Tenemos el externo, que es un ángulo formado por un lado de un polígono y la prolongación del adyacente. Y el central, que es un ángulo que forman dos rectas que saliendo del centro del polígono pasan por dos de sus vértices y la suma de todos los ángulos centrales es 360 grados. Pues vamos a ver el ejemplo de esos tres ángulos con este pentágono. El ángulo interno siempre va a ser, con esta fórmula la voy a obtener, 180 grados por n, que es el número de lados, menos 2 sobre n, el número de lados. Para este pentágono sería 180 por n, que son 5, menos 2 sobre n, que es 5, y esto nos da 108 grados. Es decir, este ángulo interno, todos sus ángulos, miden 108 grados. Para el ángulo externo tengo dos formas de obtenerlo. La primera es que sabemos que el ángulo interno más el externo son complementarios, entonces suman 180 grados. Por lo tanto, si conozco el ángulo interno, entonces a 180 grados le quito, le resto el ángulo interno y este es el ángulo externo, 72 grados. O también dividir 360 grados entre el número de lados, es decir, 360 entre 5, que nos da 72 y ese es el ángulo externo. Y para el ángulo central, lo que tenemos que hacer es dividir 360 entre el número de lados, que sería 5, 360 entre 5 y nos da 72 de ángulo central. Si nos damos cuenta, tanto el ángulo externo como el ángulo central valen lo mismo. Por eso esta fórmula de 360 grados sobre n aplica para el ángulo externo y para el ángulo central. Y bueno, pues este fue el resumen de Aprende en Casa 3, Matemáticas, segundo grado de secundaria, del 10 al 14 de mayo. Espero que les haya sido de utilidad y ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios. Gracias.